Matlacli Ozomatli, el espejo del mono. En el espejo humeante de obsidiana, donde la noche despliega su manto, se refleja el numeral 10 con su señor, Yayauqui Tezcatlipoca. Es un portal que desafía y que revela lo que verdaderamente somos. Este espejo es el guardián de los secretos y de los temores. Nos invita a mirar dentro de nosotros, a escuchar esa voz interior, ese fuego interno que crepita, contándonos historias de un linaje que se ha de revelar también ante nosotros. El guerrero nocturno somos hoy también nosotros, capaces de acecharnos, de encontrar nuestra luz en esa obsidiana que humea. Dentro del espejo escucharemos nuestra voz, un canto que ha de ser florido. Como el mono, que es ágil y versátil, empezaremos a bailar, a danzar en esta incertidumbre de la vida, con lo divino, en este vaivén de la propia vida que puede ser maravillosa. Nos permite Ozomatli, con su chispa creativa y su intelecto despierto, balancearnos en esta vida que a veces nos sube en una montaña rusa de emociones. El mono es símbolo de inteligencia y con ello nos recuerda lo importante que es mantener un estado de salud. La limpieza es propia de estos animalitos. A través de estar limpiándose unos a otros se dan cariño, se protegen, hacen familia. Es como un ritual el que realizan cuando se acicalan unos a otros. Bueno, que nosotros también podamos ayudarnos a limpiar nuestro ser en compañía de los demás. A mí me gusta mucho recibir mensajes alentadores de mis amigas y reconocer que en ellas también me puedo reflejar, y por eso trabajo mi persona, porque quiero que cuando ellas se miren a través de mí encuentren la belleza que hay en todo su ser. Xochipilli es el príncipe de las flores y es el regente de Ozomatli. Él nos otorga una vida llena de color. Y Chalchutlicue, la falda preciosa, que está como señora de la noche, nos invita a fluir, a dejar atrás las fundas mentales que muchas veces nos ahogan. En el movimiento de la existencia aprendemos que ser verdaderamente libres implica abrazar nuestra esencia, nuestras debilidades, mirarlas como áreas de oportunidad de crecimiento y fortalecer nuestros dones en la expresión de lo que somos y lo que llegamos a ser cuando con una voluntad heroica perseguimos lo que queremos. Así, en este espejo encontraremos la confianza en nuestro propio ser. Así que nuestro conjuro es el siguiente. Nosotros hoy vamos buscando y sintiendo los ritmos de la naturaleza y diremos, hoy yo mismo soy Matlacli Ozomatli, la alegría por la vida, el discurso fluido y florido. Yo soy Xochipilli, el príncipe florido. Yo soy Xochiquetzal, la belleza con plumas de quetzal, la chispa generadora de movimiento. Yo soy Chalchutlicue, el agua que toma la forma de la circunstancia que la contiene y también que fertiliza la tierra y la hace propicia para que las semillas germinen. Yo soy la sonrisa oportuna, cálida, la mente ágil para salir de cualquier situación con una explosión de flores que transforme mi realidad. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y quiero mandar un fuerte abrazo y saludo a mi tía Carmelita, que está cumpliendo años. Ella, cuando yo la miro, es un espejo maravilloso donde encontrar la fuerza que da la sabiduría, la serenidad y la paciencia que a través de los años se hace en las mujeres
que han aprendido de cada experiencia. Así que te mando un fuerte abrazo, tía, decirte que te quiero mucho y que es un placer compartir contigo y poder mirarme a través de tus ojos. Hasta pronto. ¡Timota!